Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén viendo este video, en donde vamos a resolver ejercicios de la materia de matemáticas discretas. Dicho esto, vamos a la primera pregunta, que nos dice, defina una desigualdad y expóngala con un ejemplo. Bien, ¿qué es una desigualdad? Es comparar ciertas cosas, ya sean cantidades, formas, valores, etcétera, en donde el resultado no nos va a dar igual o no nos va a coincidir. Es decir, no va a haber similitud, sino una diferencia o desigualdad. Para aclarar más, vamos a ver unos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos un 1 y la letra A. Vemos que no tiene nada de igual, ¿no es cierto? Entonces es una desigualdad, no es igual a A. ¿Por qué? Porque el 1 es un número y la A es una letra. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para aclarar un poco más. Tenemos una balanza en donde vamos a poner una, dos, tres y cuatro pelotitas. Y en el otro lado vamos a poner uno y dos pelotas. Vamos a poner el número de cantidad que tenemos, 4 y 2 al otro lado. Pero ¿cómo vamos a ver una desigualdad? Vamos a comparar cantidades, pero ¿con qué le ponemos cantidades? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a ver esa desigualdad? Para ello vamos a utilizar unos signos, el signo mayor y el signo menor. Sabiendo esto, podemos comparar diciendo que 4 es mayor que 2 pelotitas. Y así podemos ver que esto también es una desigualdad. Bien, la pregunta número 1 creo que está resuelta. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice? Defina qué es un grafo. Redacte y grafique un ejemplo práctico que pueda ser representado con esta herramienta matemática. Bien, vamos a definir qué es un grafo. Es un conjunto de objetos llamados vértices, que están conectados por caminos llamados aristas. Y de esta manera poder resolver ejercicios de forma rápida y sencilla. Muy bien, vamos a ver si podemos resolver. Vamos a poner un ejemplo. Que nos dice, un día de clases, antes de leer el ejemplo, vamos a leer el ejemplo y vamos a ir formando el grafo. Bien, ahora sí. Un día de clases, 5 niños de tercero de educación general básica llevaron algunas golosinas para la hora del receso. Bien, llegó la hora del receso y se reunieron los 5 niños: Juan, Pedro, Javier, Paul y Martín. Bien, dice que Juan sacó unas galletas y se las repartió solo para Javier. Vamos a ver. Aquí está Juan, que eran vértices, si recuerdan. Pero dice que compartió solo para Javier. Listo. Ahí se queda la primera parte. Por otro lado, Javier sacó papas y se los repartió solo a Martín. Bien, Javier sacó papas, nos dice, y repartió a Martín. Bien, Martín en cambio compartió gelatina solo para Pedro. Vamos, comparte gelatina solo para Pedro. Pero en cambio Pedro sacó jugos y se los dio solo a Paul. Se los dio solo a Paul. Muy bien. Y por último, Paul compartió palomitas de maíz solo a Juan. Entonces una flechita que va solo a Juan. Y nos pregunta, quién de los 5 niños comió más de una golosina diferente a la que trajo? Bien, para responder a esta pregunta vamos a resolver mediante una matriz. Tenemos el grafo, formamos un grafo mediante los datos que nos dieron y vamos a formar la matriz. Para formar eso vamos a poner los nombres, forma horizontal y luego vertical. Juan, Pedro, Javier, Paul y Martín. Y la forma vertical también Juan, Pedro, Javier, Paul y Martín. Bien, podemos ver aquí que Juan compartió con Javier, ¿no es cierto? Cada vez que comparte con alguien
vamos a poner un número 1. Y si no comparte con alguien, vamos a poner un número 0. Como por ejemplo, Juan no puede compartir a Juan mismo, entonces queda un 0. Juan no compartió a Pedro, sino solo compartió a Javier. La flechita está solo a Javier, entonces no compartió a Pedro y compartió a Javier, ponemos un 1. No compartió a Paul, ni menos a Martín. Pedro dice que ha compartido a Paul, entonces no compartió a Juan, no se comparte el mismo, no compartió a Javier, sí compartió a Paul, como vemos la flecha, y no compartió a Martín, ponemos un 0. Ahora Javier, nos ubicamos en Javier, y Javier vemos que solo compartió a Martín, entonces Javier no compartió a Juan, a Pedro tampoco, a Javier menos, a Paul tampoco, pero a Martín sí, y ponemos un 1. Bien, vamos a ubicarnos en Paul. Paul, como vemos, una flechita que sale solo a Juan. Entonces ponemos un número 1 y los demás son ceros, porque no comparte nadie más. Y por último tenemos a Martín, que solo comparte con Pedro. Entonces 0 en Juan, 1 en Pedro y todos 0. Y está formada la matriz, como podemos ver. Listo. Para contestar la pregunta del problema vamos a sumar ya sea vertical o horizontalmente. Yo en este caso voy a sumar horizontalmente. Sumamos todo horizontalmente. A Juan le corresponde 1, 1, 1, 1 y 1. Listo. La pregunta fue la siguiente. ¿Cuál de ellos comió más de una golosina distinta a que él mismo trajo? Entonces, como podemos ver, ninguno comió más de una golosina distinta. Más de uno. Entonces tenemos la respuesta. Ninguno de ellos comió más de una golosina distinta a la que trajo. Y eso es todo. Respondida la pregunta número 2.